Hola, ¿qué tal? Buenas noches a mis estudiantes. Soy la ingeniera Yasmín Ruiz, profesora del YUCMA. Hoy les vengo a hablar sobre introducción de base de datos. Introducción a base de datos. Datos son palabras y números que por sí solos no tienen significado, es decir, que ellos por sí solos no nos dan ningún tipo de información. Ahora bien, una base de datos es una colección de datos relacionados. Si analizamos estos dos conceptos, sabemos que un dato es una palabra o número que por sí solo no tiene significado, pero que una base de datos es una colección de datos relacionados, ordenados y organizados de tal forma que hacen que esos datos tengan sentido y que puedan ser consultados. Información. Información son datos que han sido organizados o preparados en una forma adecuada para apoyar a la toma de decisiones. Por ejemplo, una lista de productos y su stock sin ningún orden son datos, pero una lista de productos ordenados por stock representan una información para el encargado de compras de un supermercado. Tipos de datos. En la informática, cuando hablamos de tipos de datos, nos referimos a un atributo que se indica al computador respecto a la naturaleza de los datos que se dispone a procesar. Estos incluyen delimitar o restringir los datos, definir los valores que pueden tomar, qué operaciones puede realizar con ellos. Algunos tipos de datos que se pueden mencionar son los de tipo carácter, que son dígitos individuales que se pueden representar mediante datos numéricos o letras. También tenemos los de tipo numérico. Entre ellos están los enteros, que son números enteros que no tienen comas, es decir, el número 25, el número 37, 475, son números enteros, pero ellos no tienen coma. Mientras que los números reales son números decimales, es decir, que tienen coma. También tenemos el tipo de dato lógico, que es el que utilizamos para determinar una verdad o determinar si algo es falso, verdadero o falso, para dar alguna condición. ¿Qué es una base de datos? Según Oracle 2021, una base de datos es una colección organizada de información estructurada o datos típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadoras. Y por acá tenemos a otro autor que dice que una base de datos es una herramienta que funciona como almacén, es decir, guarda información de forma organizada para poder encontrarla y utilizarla de manera fácil y ordenada. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Tenemos diferentes tipos de base de datos. Entre ellas podemos mencionar las estáticas, que son las bases de datos que sus datos se almacenan estáticamente, es decir, que sus datos no se cambian con el paso del tiempo. Sirven para realizar proyecciones y tomar decisiones. Luego vemos a las bases de datos dinámicas, que son lo contrario de la estática. En estas bases de datos sí se cambia la información a medida que va transcurriendo el tiempo. Tenemos las bases de datos relacional. Este tipo de base de datos es la que más se utiliza a nivel mundial por su función principal, que es relacionar entidades o relacionar objetos. Para poder nosotros relacionarnos o comunicarnos con las bases de datos se necesita automáticamente de un gestor de base de datos.
El gestor de base de datos es un software que nos va a permitir comunicarnos o interactuar con la base de datos. Su función principal es interactuar o servir de intermediario entre el usuario y la base de datos, porque no hay manera de que un usuario se comunique con la base de datos sin un gestor de base de datos. Entre las más comunes tenemos a MySQL, a Oracle, tenemos a Microsoft Excel y tenemos a SQL Server, entre otros. Ahora bien, las bases de datos están formadas por componentes o elementos. Entre esos elementos están las tablas, y las tablas están compuestas por campos y por registros. Una tabla es un conjunto de elementos de datos organizados en registros y campos. Los campos son columnas de una tabla que almacenan valores para un atributo único, y los registros son las filas de las tablas. En la imagen que se muestra pueden observar a una tabla. También pueden observar que está compuesta por el campo clave cliente, nombre del cliente, dirección, ciudad y estado. Es decir, que los campos de una tabla son los que están organizados de manera de columna o verticalmente, mientras que los registros, acá en este ejemplo podemos observar 5 registros y están organizados de manera horizontal o son las filas de la tabla. Para nosotros poder hablar de base de datos tenemos que tener muy presente y tenemos que saber bien qué es un campo, qué es un registro y qué es un archivo. Un campo es el área de almacenamiento de datos de un tipo específico. Solamente se pueden almacenar en él datos de un mismo tipo. Es decir, si nosotros almacenamos datos numéricos, no podemos almacenar datos de caracteres, datos lógicos o de otro tipo. Solamente o específicamente deben de ser numéricos. En el registro es una colección de datos iguales o de diferentes tipos que están relacionados. Es decir, para un registro pueden que los datos sean iguales, pero también puede que sean diferentes. Ahorita les voy a dar ejemplos que explican mejor estos términos. Por otra parte, tenemos al otro elemento de las bases de datos, que son los archivos, y son una colección de registros relacionados siguiendo una estructura homogénea. Es decir, primero tenemos el campo que debe ser de un tipo de dato, después encontramos el registro, que son la colección de datos relacionados y que pueden ser iguales o diferentes. Y por último tenemos el archivo, que es una colección de registros, pero que deben de tener una relación. Acá les presento unos ejemplos donde hay una tabla de estudiantes que tiene como campos el código, el primer nombre del estudiante, el apellido y la edad. Y como registros tenemos para Basilio, de código BM001, apellido Murillo, edad 50. Para Rafael, que corresponde al código RF001, con apellido Fuentes, de edad 35. Y para Alba María, de código AL001, de apellido Luna, con una edad de 48 años. Estos 3 registros conforman a un archivo o a una tabla estudiante. Tenemos un segundo ejemplo. Si tenemos, supongamos que hemos registrado la información de alumnos de X escuela. Aquí en los datos personales tenemos matrícula del alumno, nombre del alumno, teléfono del alumno y la edad del alumno.
Ahora vamos a analizar más y detalladamente los datos sin perder de vista los elementos que acabamos de aprender, que son campo, registro y archivos. En este caso, el campo podría ser la matrícula, nombre, teléfono y edad, que están organizados a manera de columna, es decir, verticalmente. En el campo matrícula tenemos un solo tipo de dato, que es el 1, 2, 3, es decir, datos numéricos, mientras que en el campo nombre tenemos de caracteres: Juan, Regina y Daniel. Al igual que en el campo teléfono y edad son de datos numéricos. Por otro lado tenemos a los registros. Podrían ser cualquiera de las tres filas. Tomemos como ejemplo el registro de Regina. Regina tiene el número de matrícula número 2, tiene un número de teléfono que es el 67890 y también se refleja la edad de Regina, donde Regina forma parte de este archivo, al igual que Juan y al igual que Daniel, pero si se fijan o si se dan cuenta, el registro de Regina, de Juan y Daniel son datos al igual que un campo, pero a diferencia de los campos, en estos registros se puede observar que hay diferentes tipos de datos. Son numéricos y caracteres. Como lo dijimos en la teoría, que los registros pueden estar formados por datos diferentes o del mismo tipo. Todo esto en conjunto, toda esta colección de registros forman lo que conocemos como tabla o archivos. Ahora bien, si tuviéramos otro archivo, que es el que se presenta más abajo, con los campos matrícula, materia y promedio, que es distinta al archivo que está allá arriba, podemos observar que hay una relación en estos dos archivos, donde para la matrícula 1, que le corresponde a Juan, él ve o inscribió la materia español y sacó un promedio de 9.5. Para la matrícula número 2, que le corresponde a Regina, vio la materia de matemáticas y tuvo un promedio de 9. Y para el quien tiene la matrícula número 3, que en este caso es Daniel, él vio la materia de español con un promedio de 10. Si tenemos dos archivos diferentes, pero que a la vez están relacionados, estamos hablando entonces de una base de datos. Entonces decimos que una base de datos, ya podemos dar la definición completa de que una base de datos es una colección de archivos que están formados por datos debidamente relacionados, ordenados y organizados, y que se resguardan en esa base de datos para ser utilizado posteriormente por el usuario o quien amerite esa información. Podemos decir que en estas dos tablas tenemos una base de datos que le podemos dar el nombre de base de datos de estudiantes del colegio o el nombre que le queramos colocar. El asunto está en que hay una relación entre estas dos tablas y eso crea a una base de datos. Muchas gracias por su atención.